Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apilló junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos que andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues las primeras palabras de la primera epístola de la misa de hoy definen lo que sucede con la humanidad en el momento presente. Porque si nos preguntamos qué es lo que nos pasa, y yo supongo que si fuéramos honestos con nosotros mismos, sería lo primero que nos preguntaríamos: ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y Job, el libro de Job, comienza diciendo que la vida del hombre sobre la tierra es una milicia o vida de soldado. Ya esta definición de la vida en general es como una radiografía de lo que sucede en cada uno de nosotros. Tal forma que si nos ponemos a pensar, si meditamos las cosas, la vida de cada uno de nosotros es, ahorita, lo que gana en nuestra vida. Aquello que ha ganado en nuestra vida, eso es lo que la vida es para cada uno de nosotros. ¿Ya? Eso es todo lo que necesitamos saber. Entonces, si Job, y ustedes sabrán quién es él, ¿verdad? Job dice que la vida del hombre en la tierra es una guerra, un combate, una milicia. Entender esto es entender la vida toda. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta lucha, de esta guerra o de este combate? Bueno, hay que tener en cuenta en primer lugar que Dios no creó al hombre en estas condiciones en las que estamos ahorita. Porque al principio le dio Dios al hombre un estado de vida en que todas las facultades del hombre tendían hacia Dios. En otras palabras, el hombre se dirigía a Dios espontánea y naturalmente hacia Dios. Amaba a Dios en todas las cosas y amaba a Dios en Dios mismo. Sin embargo, este estado cambió con el pecado original. Y de la misma manera que el hombre se dirigía a Dios por una tendencia íntima de su corazón, ahora se aleja de Dios también por una tendencia igualmente íntima y manifiesta. Y esto lo vemos en toda parte. Basta que nos fijemos, por ejemplo, en la vida de nuestros hijos.
Tal parece que la inmensa mayoría hace todo lo posible por perderse. ¿Sí? Entonces el alma se desvía de Dios, se aleja de Dios. Es decir, que en el momento en que desobedeció a Dios, en el mismo momento en que el hombre quiso ser independiente de Dios, para pretender ser el centro del universo, lo primero que encontró fue una cadena en sus manos. Y esa es la imagen de la vida entera. Cada persona en este mundo que se independiza de Dios, lo único que encuentra en sus manos es una cadena. Entonces yo les puedo preguntar, ustedes pueden preguntarle a sus hijos, se pueden preguntar a sí mismos: bueno, si no aman a Dios, díganme qué cadenas tienen. Y eso es todo. Las cadenas que nosotros tenemos definen la vida toda. ¿Sí? Entonces, lo que no se eleva hacia Dios, lo que no se dirige hacia Dios, se dirige hacia sí mismo, hacia nosotros mismos, de tal forma que en vez de que Dios sea el centro de todos nuestros afanes, lo que se convierte en el centro de todos nuestros afanes es el cuerpo y los sentidos. Y díganme ustedes, ¿dónde gastan ustedes la mayor parte del tiempo, de sus energías, de sus trabajos, de su esfuerzo, de su dinero, si no es en los sentidos o en el cuerpo? ¿Sí? Entonces, una vez que concentramos todos nuestros esfuerzos en los sentidos y en el cuerpo, lo único que vamos a tener como consecuencia, como recompensa, van a ser dolores, fatigas, trabajos, angustia, enfermedad y la muerte. Por ejemplo, la persona que ha decidido, que ha determinado que la droga es su principal cadena, ¿qué es lo que hace la droga en el cuerpo de la persona? Lo primero que hace es manifestar signos de muerte. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo es la lucha? ¿Dónde comienza la lucha? ¿Qué es lo que hemos de hacer? Bueno, en primer lugar tenemos el ejemplo de tantos vencedores que se han conquistado a sí mismos, como son los santos. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Tenemos la gracia que recibimos por los sacramentos, por la oración. Pero ya en términos prácticos, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que hemos de hacer? San Agustín dice que el hombre es lo que el hombre ama. Y eso es todo el problema. O el hombre ama las cosas de arriba o ama las cosas de abajo. ¿Sí? Entonces la guerra comienza con estar constantemente creando en nosotros pensamientos santos, divinos, sobrenaturales. Primero. Ahí donde ponemos los pensamientos, ahí ponemos todo el amor. ¿Sí? Si ponemos los pensamientos en la vanidad, ahí ponemos el corazón. ¿Sí? Entonces, de lo único que se trata es de estar reorientando nuestra tendencia natural al mal, orientándola hacia el bien, que es Dios. ¿Sí?
¿Y cómo se realiza eso? Bueno, primero poniendo los pensamientos en Dios para poner en Él después el corazón. Y eso es todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, por eso es que amar a Dios es cuestión de preferencia. Preferirnos a nosotros mismos no nos cuesta nada, ustedes lo saben muy bien. Yo no necesito explicarles eso, pues, porque es lo que hacen todos los días. Pero preferir a Dios es cuestión de una fuerza de voluntad muy grande. Preferir a Dios sobre todo, para amarlo sobre todo, para servirlo sobre todo. Para eso lo único que se necesita es una fuerza de voluntad muy grande. Sí. Amar a Dios va a ser siempre cuestión de preferencia. Si yo les pregunto, díganme ustedes, ¿cuáles son sus preferencias? Esos son sus amores y ahí tienen puesto ustedes el corazón. Y si su preferencia principal no es Dios sobre todas las cosas, ustedes van a sufrir las consecuencias. ¿Sí? Preferir a Dios sobre todo, amarlo sobre todo, servirlo sobre todo. Esa es la lucha de todos los días. ¿Sí? Pensar en Dios primero, amar a Dios primero. Ese es el orden. Toda la salud, toda la tranquilidad del alma, toda la paz, el bienestar, el orden, la fuerza de cada uno de nosotros radica en lo que amemos primero. ¿Sí? ¿Qué amamos primero? ¿En qué están ustedes pensando ahorita? Ustedes no pueden dejar de pensar, como no pueden dejar de amar. Dejar de pensar es imposible, dejar de amar es imposible. La única cuestión es qué es lo que pensamos y qué es lo que amamos. Eso define toda la vida. ¿Por qué creen que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo y sobre todo? Tal forma que si este primer mandamiento no se cumple, toda la vida se descuadra, se desordena, se deteriora. Sí. Si yo tengo preferencia por cualquier otra cosa, la vida se descuadra, se desordena, se deteriora. Amar a Dios primero y sobre todo. Y todo lo demás se acomoda. Se acomoda. Pensemos qué amamos. Pensemos qué es lo que pensamos más durante el día. ¿Qué es lo que amamos más durante el día? Y vayamos haciendo lo posible por reforzar la voluntad para querer preferir a Dios, preferir su voluntad, acomodarnos a su voluntad, que es lo único que importa, lo único que importa. La felicidad aquí en la tierra comienza ahí, en el orden, en el amor. ¿Sí? Entonces, con esto que les acabo de decir, ya les he dado la clave de la vida entera. Si yo hubiera nacido solo para decirles lo que les acabo de decir, ahorita podría morir. Solo falta que ustedes lo piensen y lo digan, lo practiquen y lo hagan solo. ¿Sí? Entonces, la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, y la primera cosa con la que batallamos, con la que luchamos, es el amor desordenado, el desorden del amor. Y por eso
Amamos a Él primero y sobre todo por preferencia, porque la vida está ahí, en amar a Dios primero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.